día, bienvenidos a Postdata. Es martes 20 de agosto, le tenemos las noticias. Cerca de 1,000 trabajadores y jueces federales de Michoacán se sumaron al paro indefinido de labores que arrancó este lunes en todo el país, en rechazo a la iniciativa de reforma judicial que propone la elección de juzgadores mediante el voto popular. El presidente del Tribunal de Justicia del Estado, Jorge Reséndiz García, informó que solo 50 empleados solicitaron participar en el paro, por lo que descartó afectaciones en la operación de este poder en la entidad. Tras reunirse en privado con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que se informó que Michoacán salió de los 5 estados con mayor incidencia de homicidio doloso. El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, anunció que este lunes se reanudó el corte de limón en Apatzingán. Aseguró que en este municipio se suspendió el 80% y en Buenavista el 30% por presuntas extorsiones. La Fiscalía General del Estado ya investiga el probable cobro de piso y las extorsiones que podrían enfrentar taqueros del municipio de Zitácuaro, ya que de manera extraoficial el ayuntamiento ha conocido de este problema. El fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, señaló que al menos 60% de los delitos que no se denuncian en Michoacán corresponden a la extorsión, lo que les impide dar seguimiento en las investigaciones. Ante las lluvias históricas que ha registrado el estado, al menos 7 presas rebasaron el 100% de su capacidad y podrían requerir ser desfogadas en los siguientes días. La Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas informó que la presa de Coincio se encuentra al 61% de su capacidad, aunque aclaró que ya rebasó su vida útil y debe pensarse en un rediseño o una nueva fuente de abastecimiento de agua. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarle en esta mañana de martes 20 de agosto. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable. Estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Muchas gracias por el favor de su atención, muchas gracias por acompañarnos. Soy su servidor, Carlos Monge. Le invito a que se quede con nosotros, se entere de lo más importante que ha sucedido en torno a Michoacán. Y antes de ir con todos los detalles de la información, bueno, pues también vale la pena que sepa usted que hoy el pronóstico meteorológico nos dice que será un día nublado de nueva cuenta. Ahora sí, señala que habrá algunos periodos de sol. Ayer prácticamente nublado la mayor parte del día, sin embargo también tuvimos chance de disfrutar unos ratitos el sol. La temperatura máxima que se tiene hoy pronosticada, 24 grados, y se esperan lluvias sobre todo a partir de la 1 de la tarde y hasta las 6 de la tarde. Es la probabilidad que tiene en Michoacán de que haya lluvias para que usted lo tome en cuenta. Muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Y nos vamos justamente con la información. Mire, cerca de 1,000 trabajadores y jueces federales de Michoacán se sumaron ayer al paro indefinido de labores que arrancó en todo el país en rechazo a la iniciativa de reforma judicial que propone la elección de juzgadores mediante el voto popular. Es una iniciativa que usted recordará, manejó el presidente Andrés Manuel López Obrador como su plan C,
en torno a la contienda electoral previo a ella y que ha asumido como suyas estas propuestas Claudia Sheinbaum Pardo. Hay dos que se han vuelto las más preocupantes de momento a nivel nacional. Una es esta, la reforma al Poder Judicial, que puede, pues se teme, acabar con este contrapeso, y la otra, que tiene que ver con la desaparición de los órganos ciudadanos. Así es que ante estas propuestas, sobre todo ante la reforma judicial, ayer se llevó a cabo este paro indefinido también aquí en Michoacán. Personas trabajadoras y juzgadoras del 11º Circuito del Poder Judicial de la Federación, con sede en Michoacán, bloquearon un tramo de la avenida Camelinas para dar a conocer su adhesión a la suspensión nacional de labores, que se mantendrá de manera indefinida como protesta a la reforma judicial que impulsa el gobierno federal. En contra de la iniciativa de reforma, que de aprobarse, haría que jueces y magistrados sean electos por voto popular. Uno de los trabajadores leyó un pronunciamiento ante medios de comunicación en el que subrayaron que la movilización fue organizada de manera independiente, con la finalidad de presionar para que se eche atrás esta propuesta, que se espera sea votada antes de que concluya la 65 legislatura. La base trabajadora del Poder Judicial de la Federación nos hemos organizado en todo el país de manera sólida e independiente para evitar la reforma judicial anunciada y pretendida por los poderes ejecutivo y legislativo. Como acción esencial de protesta pública y pacífica de nuestro movimiento, el día de hoy hemos iniciado la suspensión indefinida de labores en los tribunales y juzgados del Poder Judicial de la Federación, de todos los circuitos judiciales. Expusieron que cerca de 1,000 trabajadores y jueces michoacanos suspendieron actividades, ya que en caso de concretarse, esta reforma violaría sus derechos laborales, entre ellos, una carrera judicial como mecanismo de profesionalización y ascenso, además de que desembocaría ineludiblemente en el pacto de compromisos con las estructuras partidistas. En el posicionamiento argumentaron que aprobar esta reforma atentaría también contra la independencia judicial y la división de poderes, razón por la cual la interpretan como un golpe de estado técnico en contra del Poder Judicial, esto es, un intento de controlarlo por parte del Ejecutivo a través de las mayorías con las que cuenta actualmente en el Legislativo. Todo ello aprovechando que en la elección del 2 de junio pasado, los partidos oficialistas lograron una votación importante. Por ello, en cualquier caso, sostenemos que se trata de un intento de golpe de Estado técnico al Poder Judicial de la Federación, pues se pretende disfrazar un deseo de venganza o una decisión política de controlar a un poder mediante una reforma que contiene vicios de origen y que pretende ocultar las verdaderas y nefastas intenciones. Entrevistado aparte, Froilán Muñoz Alvarado, magistrado adscrito al Tribunal Colegiado en materia penal de este circuito, dio a conocer que aunque el paro de labores inició este lunes en muchos estados, será ratificado oficialmente el próximo miércoles 21 de agosto, cuando serían suspendidos de facto hasta 1.300.000 asuntos en toda la República. La repercusión más grave es el ciudadano, quienes son los usuarios del servicio de administración pública, porque por ejemplo hoy con este movimiento en el momento que se vuelve nacional estamos hablando que se suspenden aproximadamente entre 1 millón y 1.300.000 asuntos en toda la República. ¿Qué implica eso? Asuntos de toda naturaleza, mercantil, civil, penal, financiera, todas las materias. Entonces, ¿es muy importante la administración de justicia en México? Sí, pero que sea con personas capacitadas, como el día de hoy, de carrera judicial. Se espera que sea en septiembre cuando sea votado el dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que hizo más de 100 cambios a la iniciativa presentada por López Obrador, entre los que se cuenta el que establece que los 9 ministros, y ya no 11, que conformarían la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sean votados en 2025, mientras que los jueces y magistrados se someterían a este proceso de manera gradual. Reportó para Postdata Omar Ángel Chávez. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que trabajadores del Poder Judicial Federal realizaron este lunes un paro generalizado de labores en todo el país en rechazo a la iniciativa de la reforma
Judicial y que pues intentan evidentemente defender sus derechos laborales. Cuestionados sobre las acciones de protesta que realizaron estos 1,000 empleados federales este lunes en la capital michoacana, consideró que con ello los propios juzgadores y trabajadores defienden solamente, dice él, sus privilegios. Pues bueno, es una, ¿cómo decirlo? Como una autotoma, ¿no? Donde normalmente hay movimientos sociales o personas pidiendo justicia al Poder Judicial y se llegan a tomar las oficinas del Poder Judicial. Ahora los juzgadores, los trabajadores del Poder se toman sus propias oficinas, toman algunas avenidas y bueno, pues es, digamos, su lucha por lo que ellos consideran, ¿no? Que es defender sus privilegios. La reforma estará muy atento el presidente López Obrador a que se lleve a cabo. La presidenta Claudia Sheinbaum está decidida a llevar la reforma al Poder Judicial. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Michoacán, Jorge Reséndiz García, aseguró que el Poder Judicial no paralizará actividades con sus juzgados en Michoacán, aunque precisó que un grupo de 50 trabajadores sindicalizados se sumarán al paro nacional una vez que lo autorice el Consejo de la Judicatura. Hasta el momento precisó que el Poder Judicial de Michoacán no tiene previsto paralizar actividades como apoyo a la suspensión de labores que hace el Poder Judicial de la Federación, al sostener que la mejor manera de protestar es mantener las actividades en esta área. Si hablamos de Poder Judicial entendiendo como tal a sus máximas autoridades, que son los plenos del Consejo y plenos del Supremo Tribunal, nosotros prácticamente no nos vamos a unir a paro alguno, porque yo creo que nuestra molestia ante la reforma que se pretende tenemos que manifestarla con nuestro trabajo, demostrar que propiamente somos dignos de seguir trabajando como estamos. Si, como lo he indicado ya en la prensa, si algún trabajador o incluso el sindicato, porque el sindicato ya tienen autonomía, se quisieran unir, pues tendrían ellos que ver sus consecuencias. Pero para que personal del sindicato se una a ese paro, como las condiciones generales les permite participar en otros eventos, pero requerirían de la autorización del Consejo del Poder Judicial, y el Consejo del Poder Judicial sesiona hasta el miércoles. Bueno, pues así las cosas con el Poder Judicial, con esta defensa que están haciendo de sus derechos para que no desaparezca el servicio civil de carrera por una parte. También está pues la molestia de que los jueces sean elegidos así por el voto popular. Ya con usted hemos platicado aquí bastante ese tema. Es un riesgo enorme porque pueden quedar sometidos. Habrá que ver cómo queda finalmente la reforma. Pero si es el Congreso de la Unión en este momento el que proponga los nombres, bueno, pues evidentemente los van a elegir Morena y sus aliados, y a la hora de ir a la contienda electoral, pues Morena y sus aliados van a tener mano y van a formar un Poder Judicial a modo. Los jueces se van a sentir agradecidos estrictamente con un partido, 2 o 3 en el poder, y eso los va a dejar supeditados. Esa es la expectativa que se tiene, sobre todo por lo que ha pasado en Bolivia, donde ya se llevó a cabo esta reforma, único país a nivel latinoamericano que tiene una condición así como la que pretende llevar a México, y ha sido un brutal fracaso. De momento, Evo Morales, que fue quien lo impulsó a través de sus afines en el Congreso de allá, pues lo disfrutó porque lograba tener todo a modo, incluso le dieron chance de buscar una reelección que ya no permitía la ley,
y que se saltaron la Constitución porque pues tenía a los jueces totalmente a modo, así es que, o en este caso a su Tribunal Superior, a su Suprema Corte, digamos, y entonces pues se vuelve extraordinariamente peligroso. Están peleando además estos empleados del Poder Judicial que no les vayan a quitar pues las ventajas que habían conseguido y los fondos que en este momento han construido, pues con ahorros de muchos años. Es otra de las situaciones que han señalado que les preocupan, pero el mayor riesgo es que se elija por popularidad y no necesariamente por el mérito, por el conocimiento, por tener un conocimiento pleno de la Constitución, que no haya una valoración técnica y que todo esto sea simple y sencillamente por la popularidad que puedan tener, si es que la tienen algunos de estos jueces y magistrados, o el respaldo que le puedan dar los partidos políticos para impulsar a los que ellos les convienen. Son demasiados riesgos los que se corren. Sin duda hay que corregir al Poder Judicial de la Federación. Hace falta ponerles ahí algunos candados para mejorar, para hacer más ágil la justicia, eso no hay duda. También se tendrían que perfeccionar las fiscalías, los ministerios públicos, en fin, es un trabajo muy complicado el que se requiere en este país para hacer una justicia pues mucho mejor que la que tenemos hoy y al alcance de todos. En eso no está la discusión. El riesgo es que con este esquema que pretende López Obrador, pues el poder vaya a estar más supeditado que como lo ha estado cotidianamente el Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Ese es el enorme riesgo. Y por eso, pues, la feligresía de López Obrador, como el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, pues repiten como pericos lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, tratando de respaldar a ciegas esto que se vuelve peligroso. Y asimismo, la desaparición de los órganos ciudadanos, que en otra época, cuando estaban, por ejemplo, la mayoría de ellos en el PRD, pues defendían que no desaparecieran, al contrario, que se fortalecieran para hacerle contrapeso al poder en turno. Hoy que están en el poder, actúan igual o peor que lo que tanto criticaron. Esa es la gravedad. Lo mismo sucede con el tema de la posible sobrerepresentación en el Congreso del Estado, en el Congreso de la Unión. Cuando fueron oposición, el propio López Obrador encabezó luchas para evitar la sobrerepresentación. Hoy está defendiendo que haya sobrerepresentación porque hoy están en el poder. Al final del día, políticos pragmáticos, incongruentes, sin ideología, sin respeto a un marco deontológico. Eso es lo que hoy está evidenciando todos estos que están en Morena, que antes lucharon por unas cosas que hoy quieren echar abajo. Imagínese usted. Y mire, a través también de un comunicado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación informaron a las y los ciudadanos de México que del ejercicio democrático llevado a cabo a las personas juzgadoras en la consulta de cómo titular del Poder Judicial de la Federación, estás de acuerdo con la suspensión de actividades jurisdiccionales, quedando solamente guardias para la atención de casos urgentes. Después de esta pregunta, se obtuvo el siguiente resultado, del cual dio fe un notario público. De un universo de 1,403 juzgadores, 1,202 votaron por sí realizar la suspensión de las actividades jurisdiccionales y 201 por un no. Esta decisión es de vital trascendencia en la defensa de la autonomía del Poder Judicial de la Federación, pilar de nuestro sistema democrático, y por ello hoy, personas trabajadoras y juzgadoras, hemos decidido defender en unidad la República, la independencia judicial y la división de poderes para garantizar el futuro de las generaciones venideras. Con base en lo anterior, en el primer minuto del próximo 21 de agosto del presente, iniciará la suspensión de las actividades jurisdiccionales en todos los juzgados y tribunales federales del país, con la excepción que se precisarán
en la declaratoria correspondiente. Atentamente, por el honor y la defensa del Poder Judicial de la Federación, firma jueza Juana Fuentes Vázquez, directora nacional. Así es que viene pues este paro federal a partir de mañana 21 de agosto, y esto pues evidentemente también tendrá su impacto para muchas personas que, habrá que decirlo también, están buscando justicia. Así los temas complicados, y así opera Morena hoy, pues con una sola voz, y todos los demás pues parece que no tienen opinión propia, solamente repiten cual perico lo que les dicta López Obrador. Acuérdese usted que en medio de todo esto que está pasando con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que ha reconocido que se trabaja conjuntamente con el crimen organizado, que alcanzan acuerdos a través de personeros, que le ha puesto el dedo el Mayo Zambada, señalando que él pudo haber generado o participado del 4, que Rubén Rocha ha reconocido con periodistas nacionales que lo conoce, que son de donde mismo, de Badiraguato. En fin, con todas estas declaraciones, todos los gobernadores de Morena que tienen entregada su firma al partido y a López Obrador, pues salieron a defenderlo. Así opera hoy la clase política, una sola voz cantante, y el resto, pues una borregada que hace exactamente lo que les piden, y por ello firman todo sin chistar. Todo lo que les pide López Obrador, todo lo que les pide Morena, firman sin chistar, como si no tuvieran opinión personal, todos los gobernadores. Así está operando hoy Morena, y así desean, parece, que opere todo el país. ¿Usted de veras se le antoja eso? Y mire, tras reunirse en privado con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, que ambos no dijeron absolutamente nada en su visita a Michoacán, no hicieron ningún reconocimiento público, no hicieron ningún compromiso público. Sin embargo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya asegura, dice él, que ahí se informó que Michoacán salió de los 5 estados con mayor incidencia en homicidios dolosos. Antes había dicho que lo habían felicitado, que iba muy bien, pero ni Claudia Sheinbaum dijo más nada. 4 fotitos en un tuit donde dice que se reunieron con motivo de seguridad nacional en Michoacán, un asunto extraño, porque imagínense ustedes, ellos andaban en Colima y vinieron a Michoacán a una reunión nacional, poniéndose en riesgo López Obrador y Claudia Sheinbaum en un recorrido innecesario cuando pudieron ir a Colima todos los secretarios federales. Evidentemente vinieron a tratar temas mucho más complicados, posiblemente la extorsión que padecen pues muchos sectores en Michoacán, limoneros, transportistas, trabajadores de la masa, de la industria de la masa y la tortilla, ganaderos, y bueno, pues ahora se ha confirmado también que en el oriente de Michoacán, como ya ha sido con los que venden carne, como de pollo, por ejemplo, las carnicerías, y ahora también los taqueros. Y con esta crisis que se vive en la extorsión, pues parece ser que vino López Obrador acompañado de Claudia Sheinbaum el viernes, pues evidentemente a darle un jalón de orejas al gobernador, que mientras Alfredo Ramírez decía que acá no pasaba nada, que no había extorsión con el limón, bueno, pues a nivel nacional, como aquí le presenté ayer, López Obrador reconocía que sí había esta extorsión. Así de grave lo que sucede en Morena, y en este caso pues no replicó como perico el gobernador lo dicho por el presidente López Obrador. Es de los casos extraños, porque no reconoció él el tema de la extorsión en el limón. Pero bueno, ayer dice que en esa reunión también se habló de que Michoacán salió del top 5 de los estados con mayor número de homicidios dolosos. Tras la reunión a puerta cerrada que encabezaron en Michoacán el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aclaró que en el encuentro se revisó la Estrategia Nacional de Seguridad, y la titular del área a nivel federal, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, dio a conocer que el estado ya no está en el grupo de 5 entidades con mayor incidencia de homicidio doloso. A pregunta expresa, expuso la gráfica de la que presuntamente se informó en la reunión que se realizó en instalaciones de la 21 Zona Militar en privado,
y aseguró que ha habido un avance considerable desde el inicio de su gobierno, que cumplirá 3 años el próximo 1 de octubre. ¿Cuál es el tema a destacar aquí? Que ya no estamos dentro de los 5 lugares, lo comentó Rosa Isela, tenemos una tendencia constante, firme a la baja. Cuando inició mi gobierno, hace casi 3 años, estábamos empatados con Guanajuato. Esto quiere decir que hemos sido consistentes en la estrategia, vamos, por supuesto, avanzando. Todavía hay pues mucho que hacer, por supuesto, pero Michoacán no está dentro de los 5 estados, estamos en 7º lugar. Pese a que en sus redes sociales Ramírez Bedoya agradeció el apoyo del presidente y la presidenta electa a la reforma al Código Penal en materia de extorsión, en la conferencia de prensa se refirió solo al tema de los homicidios. Luego de que no hubo acceso a medios de comunicación al encuentro, aseguró que fue la primera reunión de evaluación en la materia a la que asistió Sheinbaum Pardo, a la que se informó de la estrategia que implementó la administración obradorista en materia de seguridad. No aparentemente, el tema fue seguridad, porque fue en la 21 zona militar, estuvo el secretario de Defensa Nacional, el secretario de Marina, estuvo la secretaria de Gobernación, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, estuvo, por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, y fue una reunión donde se revisó la estrategia nacional. Fue, entiendo, la primera reunión de seguridad donde participa la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Se le dieron a conocer precisamente cada dependencia, la estrategia que siguió, la estrategia que se implementó en el país. De acuerdo a las cifras que dio a conocer Alfredo Ramírez, el primer lugar nacional en homicidios lo ocupa Guanajuato, con 1,876 homicidios. Le sigue Estado de México con 1,506, Baja California con 1,440, Chihuahua con 1,250, Jalisco 1,170, el sexto Nuevo León con 1,042 y luego Michoacán con 1,034, aunque el mandatario explicó que estaría en el 10º en el indicador por cada 100,000 habitantes. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata, Verónica García. ¿De veras no resulta extraño que hayan venido a Michoacán a una reunión para tocar temas nacionales cuando ellos andaban en Colima? ¿No era más sencillo que fueran para allá o en Jalisco, donde iban a continuar sus actividades? Venir a Michoacán en serio para una reunión solo de temas nacionales parece extraño por todos lados. Lo que sí hay que apuntar es que no tenía nada que presumir ya en Michoacán López Obrador. Aquí con usted hemos hablado reiteradamente de las promesas incumplidas y la más grave de todas, sin duda, es que no pudo llevar a cabo la federalización de la nómina magisterial. Es una de las promesas con las que insistió más López Obrador, porque además es uno de los puntos más importantes para que en algún momento Michoacán pueda equilibrar de una vez por todas sus finanzas. No se cumplió, no se hizo, ni siquiera se modificó el documento para la aportación de los recursos federales al magisterio. Todo lo que se hace en este momento de recursos extraordinarios que sí han llegado, habrá que destacarlo, pues son porque así lo quiere López Obrador. Vamos a ver si Claudia Sheinbaum decide también seguir apoyando en ese esquema a Alfredo Ramírez Bedoya, o mejor dicho a Michoacán, pero si ella decide que no, o le baja el monto del apoyo de los recursos extraordinarios, pues otra vez Michoacán entrará en un esquema de crisis. Tal vez por eso no hubo evento público, porque no había nada que presumirle a los michoacanos, no había nada que inaugurar, tal vez porque ya no quieren tener ninguna fotografía con Alfredo Ramírez Bedoya, sobre todo López Obrador, que también dicen pues que el gobernador trae una mala relación con López Obrador, que ya no hay ese vínculo que tuvo en algún momento, y bueno, todo eso queda en la percepción, en la sospecha, porque a Michoacán vinieron y no tuvieron nada que presumir, cuando en otras entidades del país hicieron transmisiones en vivo, sendos comunicados, informaciones, pronunciamientos. En Michoacán no dijeron absolutamente nada público. Así las cosas. Y mire,
En entrevista, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, consideró que son solo rumores la posible salida de Alfredo Ramírez Bedoya como gobernador del estado, que se ha publicado en algunas columnas de medios de comunicación nacionales y estatales, así como difundidos de manera extraoficial luego de la reunión privada que se desarrolló en Michoacán con Sheinbaum Pardo y López Obrador. No descartó que sea parte de una guerra sucia al interior del propio Morena. Es falso esos rumores que sueltan, no sé con qué finalidad la hagan, pero el gobernador está muy comprometido con el trabajo y la responsabilidad que le mandató el pueblo de Michoacán, de esta responsabilidad como gobernador de 6 años, pero ni hay, ni se tiene, ni se ha platicado, ni nada por el estilo, simplemente son rumores ahí que quieren soltar, pues, para tratar de... Guerra sucia al interior pareciera que puede ser guerra sucia, pero la verdad es que nosotros no caemos en ese tipo de acciones. Hay temas más importantes, hay temas importantes que hay que atender, pero nada de eso del gobernador es firme y va a estar al frente. Seguridad Pública, También la designación la hizo el gobernador. Torres Piña confirmó además que este lunes se reanudó el corte de limón en el municipio de Apatzingán, zona donde se había parado la actividad por el cobro de piso y extorsiones hacia los productores del cítrico en el valle. Recordó que la semana pasada se suspendió el 80% de las actividades en el municipio de Apatzingán y un 30% en Buenavista, pero en el resto de los municipios, dijo, se ha trabajado con normalidad. De los 26 municipios que tenemos producción de limón, se suspendieron las actividades en el 80% de lo que es municipio de Apatzingán y un 20-30% de Buenavista. Pero en los demás municipios el corte se llevó sin mayores dificultades. Comentarles que el día de hoy se reanudó ya el corte de limón sin mayores dificultades, tanto en el Tianguis Limonero de Apatzingán como en los demás municipios, que no ha tenido mayores dificultades. El corte se hará, entiendo, entre hoy y mañana, y van a tratar de dejar ahí algunos espacios, porque más allá también de las amenazas que puedan tener, de posibles extorsiones, también es de entenderse que la fruta del limón michoacano en esta temporada de julio y agosto baja mucho la producción y entra al mercado nacional el limón colimense, que pues por la fuerza que se tiene en este periodo por parte de ellos, pues siempre sí genera un poquito de baja en el costo del limón michoacano. Y si a esto le agregamos lo que les estoy mencionando de posibles cuestiones de extorsión, pues genera ahí un poquito de problema. El gobernador Alfredo Ramírez anunció que esta semana se normalizará el corte y empaque de limón en el municipio de Apatzingán, aunque precisó que en los otros 21 municipios de Michoacán que se dedican a esta actividad se desarrolla de manera normal. En la conferencia de prensa de ayer no se refirió al tema de la extorsión que denunciaron de manera anónima productores de Tierra Caliente y que señaló también el pasado viernes López Obrador. Lo que le decía hace rato, repite el gobernador pues prácticamente todo lo que le mandata López Obrador, pero en este caso no reconoció todavía que se equivocó, que mintió y que sí hay una extorsión en esa región de Tierra Caliente que está afectando a productores y empacadores y trabajadores de limón. Pero bueno, ayer se refirió simplemente a que se retomara esta actividad ya de manera normal, pero ya no tocó el tema del coscorrón que le dio López Obrador para decirle que sí hay extorsión en Michoacán. Ha mejorado el precio del limón, hay una fuerte demanda en esta temporada también del cítrico y hay que decirlo, de los 22 municipios, solo el municipio de Apatzingán redujo el corte, redujo la producción y el empaque, los otros 21 lo mantuvieron y ya esta semana se normalizará el corte y empaque en el municipio de Apatzingán. Y como ya le anticipaba, la Fiscalía General del Estado investiga el cobro de piso y las extorsiones que podrían enfrentar
taqueros en el municipio de Zitácuaro, ya que de manera extraoficial el ayuntamiento ha conocido de este problema. Luego de que se denunciara de manera extraoficial el presunto cobro de piso a taqueros del municipio de Zitácuaro, el fiscal general del estado, Adrián López Solís, reconoció que la instancia a su cargo investiga el asunto. Mencionó que están trabajando en el tema. Lo que insisto es un delito de apariencia semioculta. A su vez, el presidente municipal de Zitácuaro, Antonio Isláhuac Orihuela, precisó que de manera formal no le ha llegado ninguna denuncia, pero se ha enterado de manera extraoficial que grupos delictivos han iniciado este cobro de piso y extorsiones a la población. En este escenario mencionó que el ayuntamiento firmó un acuerdo con la Asociación de Taqueros del municipio, por lo que se implementarán una serie de acciones para atajar el fenómeno, que admitió puede estar dándose de forma discreta, por lo que es necesario que los empresarios puedan denunciar estos hechos y recibir apoyo. No vamos a permitir ningún acto de extorsión ni de intimidación a nadie. Tengo poca información, la verdad es que el gobierno el gobierno municipal lo que ha hecho es sacar permanentemente comunicados para que los ciudadanos que tengan este tipo de ataques o este tipo de amenazas, sean formales o informales, porque también hay que decirlo, muchas cuestiones de este tipo solo lo que pretenden infundir es miedo. Hay que revertirlas y hay que inhibirlas y tenemos que estar todos coordinados. El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, por su parte informó que ya se contactaron con los taqueros y se ha pedido mayores datos para investigar estas acciones, ya que lo que se conoce en este momento es de manera extraoficial. Hemos platicado ahí con algunos sectores, les hemos dicho que nos hagan llegar ahí la información para realizar las tareas que también nos corresponden. Yo lo que les externaba ahí, algunas cámaras y coordinaciones que nos hicieran llegar los documentos, la información, y con mucho gusto acompañamos nosotros la denuncia si fuera el caso. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. La Fiscalía General de Michoacán, que encabeza Adrián López Solís, informó también que ha integrado 15 carpetas de investigación por presuntas extorsiones a productores de limón y precisó que 5 ya fueron judicializadas, por lo que ese mismo número de personas están vinculadas a proceso como presuntas responsables de este delito. Admitió que si bien con las recientes reformas al tipo penal de extorsión se tienen modalidades que dan mayor amplitud para iniciar las investigaciones, de todos modos se requiere la denuncia para acreditar el elemento característico del delito, que es la amenaza, y no se puede hablar del hecho si no hay denuncia, y aunque se investigue de oficio, pues al final se requiere que el extorsionado pues lo declare, lo señale, y usted sabe que esto se vuelve un problemón, porque quien lo diga, quien vaya y se queje, quien presente una denuncia, tan sencillo como puede perder la vida. Con las dificultades de la obtención de datos de prueba, porque si bien es cierto, se reforma el tipo penal y tiene una serie de modalidades que nos dan mayor amplitud para iniciar las investigaciones, al final el elemento característico de la extorsión es la amenaza, y esta recae en persona determinada. Al ser este un elemento característico del tipo penal, sin el mismo no se puede hablar de un hecho con apariencia de delito. ¿Mande? ¿Hasta el momento ningún detenido? Sí, tenemos detenidos. ¿Cuántos tienen detenidos? Yo recuerdo aproximadamente 5 personas vinculadas. Ese es el problema, como lo dice el propio Adrián López Solís, se hace una reforma, se persigue de oficio, pero al final, como ya también ha pasado en otros momentos, por ejemplo con los trabajadores de la industria de la masa y la tortilla, pues fueron a convencerlos de que lo denunciaran, de que pusieran el dedo, y ahí es donde se complica, porque al final del día, pues la ineficacia del gobierno federal y el estatal para atender este tema, la falta de una estrategia sólida, la incompetencia para acabar con estos delitos, bueno, pues ponen a los que son extorsionados totalmente vulnerables. Y el problema es que muchos de ellos no quieren denunciar. Un ejemplo clarísimo es el de los aguacateros. Ellos ya en la nómina tienen un dinero predispuesto ahí, presupuestado, para pagar las extorsiones.
Y en respuesta el gobierno de Michoacán lo que les dice es, y ahora paguen además un policía auxiliar, muchos de los cuales no están capacitados ni siquiera para manejar un arma, pero el gobernador sobre todo ha insistido en que con eso ya todo se soluciona, y no es cierto, y siguen pagando los empacadores y los productores de aguacate la extorsión, y no quieren denunciar. Si usted tiene un amigo aguacatero, un conocido, pregúntele, porque cuando uno habla con ellos, te platican amargamente lo que están padeciendo con el tema de la extorsión. Pero cuando les dices, en mi caso, oiga, declárenlo, denúncienlo, no, porque es mucho más lo que podemos perder y es preferible pagarles la extorsión. De ese tamaño, lo que sucede con los aguacateros, con el sector ganadero y con muchos otros, como usted acaba de escuchar ahora en Zitácuaro, hasta con los taqueros. Grave pues la incompetencia federal para atender este asunto, la incompetencia estatal, y por más que se diga que se persigue de oficio, pues la verdad es que ese perseguirlo de oficio pues tampoco es así como que la gran solución. Tal vez se han presentado un poco más de denuncias comparado con el pasado, pero en términos reales, como también lo deja ver el propio fiscal Adrián López Solís, la verdad es que no hay un avance contundente. Y justamente Adrián López describe que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, del INEGI, el 60% de los delitos que no son denunciados y que corresponden a 90 de cada 100, escuche usted, 90 de cada 100 ilícitos que no se denuncian, pues están vinculados a la extorsión, por lo que afirmó que las víctimas no denuncian porque el delito está semioculto, latente, y lacera la tranquilidad y la seguridad de las personas en detrimento de actividades económico-productivas. Por ello consideró que hoy lo mejor es hablar del tema, reconocerlo y enfrentarlo. Pareciera y resulta también extraño que el fiscal Adrián López Solís le manda un mensaje a Alfredo Ramírez Bedoya, que se negó la semana pasada a reconocer este delito, el de la extorsión con los limoneros, y ayer el fiscal Adrián López Solís dice lo mejor es reconocerlo, evidentemente para poderlo enfrentar. Si lo niegas, pues ni siquiera lo vas a enfrentar, porque es más sencillo negarlo, como lo intentó hacer Alfredo Ramírez Bedoya, aunque luego el propio López Obrador le vino a enmendar la plana. De que la extorsión es un delito soterrado. Incluso es el 60% de la cifra negra en todo el país. Ya ven que los datos del INEGI nos dicen que tenemos un promedio de 90% de hechos delictuosos que no son denunciados y un 10% que sí se denuncian. De ese 90%, en un dato que me fue compartido por una persona que es vicepresidente del INEGI, el 60% de esta cifra negra es extorsión. Entonces es un delito soterrado porque la gente no lo denuncia y es una realidad que ahí está latente, semioculta y que lacera a la tranquilidad, la seguridad de las personas y deprime las actividades económicas productivas. En este sentido, lo mejor es hablar del problema, enfrentar el problema, dimensionar el problema y atender el problema con los instrumentos de la ley, pero también con los recursos que se necesitan para ello. Bueno, pues ahí los datos duros que deja el fiscal, graves sin duda. 90% de los delitos no se denuncian, 90%, solo el 10% se denuncia. Y de ese 90%, el 60%, ya ha convertido ese 90 en un 100, el 60% de los delitos que no se denuncian corresponden al tema de la extorsión. Así de grave el problema en el país y en Michoacán. En otros asuntos, el poeta michoacano Luis Girarte Martínez, maestro de lengua y literatura españolas, egresado de la Escuela Normal Superior de México,
fue condecorado con la presea al mérito cívico, Suprema Junta Nacional Americana, en sesión solemne del Congreso de Michoacán, que se desarrolló ayer en Zitácuaro. Al conmemorar los 213 años de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana, el escritor, que ha ganado 221 premios en casi todos los concursos de México con su obra Memorial de Tierra Madre, y fue acreedor del 17 Premio Nacional de Poesía Ramón Iván Suárez Camal, destacó que se debe legislar sin interés ideológico por el bienestar de la justicia, la libertad y el progreso de Michoacán. En su intervención, la diputada local del Partido del Trabajo, Brenda Fraga Gutiérrez, enfatizó que este momento recuerda el deseo de que el poder político surja del pueblo y como lo promovía Ignacio López Rayón, la idea de que las personas deban tener voz en los asuntos que les afectan, es decir, con el pueblo todo, dijo, sin el pueblo nada. Disfruto la distinción que ustedes me hacen al otorgarme esta presea que ahora siento como enraizada a la historia de Michoacán, cada vez más digno y cada vez más grande. Y la dedico a mi familia, que en buena parte está aquí conmigo, a mi sahuayo, cada vez más fiestero, más trabajador, más entusiasta y más generoso, porque sahuayo también es Michoacán. Y desde aquí, desde nuestro pequeño mundo, informo que al allá de este espacio hay una casa marcada con el número 71, de la casa Ignacio López Rayón, donde el 16 de julio de hace 79 años mi madre me recibió en sus brazos. En ella vive Lupita con su hijo Dylan y con su esposa Artura. Cómo me gustaría que cuando la sacudida de la vida se llevara todo y de mí solo dejara un nombre en algún periódico y algunos versos y cuentos que lograron salvarse del arnero al que el olvido nos somete, y que, con lo que ustedes hacen por mí, grabar mi nombre y mi pueblo en la página de una historia que ya no tendrá más correcciones. Los que pasen digan, aquí nació un poeta que intentó enmarcar en su palabra el perfil de su pueblo. Dignísimas diputadas y diputados, con el corazón, les agradezco lo que hoy hacen por mí, y creo que ustedes son los mejores diputados que hayan tenido su distrito, porque la política, igual que la poesía, es temporal y geográfica. También lo creo con la convicción que da el ser de esta tierra, que un día, sin rebasar los linderos de las ideologías, se unificaron para legislar por el bienestar, la justicia, la libertad y el progreso de Michoacán. Gracias, como todos los días, por sus mensajes, sus opiniones. Gerardo Méndez nos deja sus saludos. Dice que Bedoya deje de ofrecer el terreno antiguo del Cerezo, ya que ese terreno es propiedad de los michoacanos. Si se lo da al IMSS, será solo un centro deportivo, pero para los asegurados y no para toda la población. Que mejor haga oficinas y dejen de pagar rentas. ¿O será que no quieren perder el moche por las rentas? Saludos. Gracias, Gerardo, por tu opinión. Eliseo Carlos Ramírez nos desea también un día para disfrutar, fresco y lluvioso. Gracias, Eliseo, igual para ti. Susana Montoya también nos deja sus saludos. Gracias, Susana, igual. Héctor López Nieto dice, vivimos en un paraíso. Buen día. Gracias, Héctor, también por tu opinión. Lilia Rosales, buen día, productivo martes para todos, igual para ti, Lilia. César Borgi dice, buen día, Carlos. Esperemos que el TRIFE se pronuncie conforme a la ley sobre la representación que pretende Morena y partidos rémoras para evitar estas reformas de locos que nos van a llevar de manera directa a una inmediata dictadura. Saludos. Gracias, César. Juan Sergio Franco también nos desea excelente martes. Gracias, igual, Sergio. Norma América Mandujano nos deja saludos. Igual para ti, Norma, gracias. Melchor Ornelas nos deja saludos a todos y nos dice, amargas experiencias de este año 24 en cuanto a conservación de carreteras o destrucción de carreteras. Servirá para que se le abra el
el sexo a los que tienen que programar el ejercicio, conservación 25, llámese al orden federal o estatal. Gracias, Melchor, por este recordatorio de lo afectadas que están las carreteras en Michoacán. Patricia Cornejo Huerta, buenos días. Es increíble que la división de poderes en nuestro país esté a punto de desaparecer y que los gobernados no hagamos nada. Todo el apoyo al Poder Judicial Federal. Bendecido martes. Gracias, Patricia, igual para ti. Héctor Herrera, buenos días, excelente martes, saludos. Gracias, Héctor. Luis Esteves, saludos, Carlos, un gusto escuchar tu programa. Este rumor sobre la renuncia del gobernador, ojalá y sí lo valore realmente la presidenta electa Claudia Sheinbaum y no nada más se quede en rumores, le vendría bien un relevo al Estado. Gracias también por tu opinión, Luis. Luis Escobedo, buen día, Carlos. Al margen del buen o mal desempeño del trabajo del Ejecutivo Estatal, este tema de su posible dimisión ya lo conocemos los michoacanos y tenemos la experiencia de que sucedió de lo que sucedió después de aquella salida de un gobernador. Casi 10 años después estamos donde mismo. Gracias, Luis, también por tu opinión. Carlos Paz, buen día para todos. El fin de semana viajé por carretera federal Zitácuaro-Morelia, la cual es intransitable en muchos, se me perdió aquí, en muchos de sus tramos. ¿Y qué decir de la supuesta autopista Marabatío-Zitácuaro? Obras en el completo abandono, destruida por maquinaria que inició trabajos y ahora está desatendida. Vaya corruptazo este gobierno transformador de Bedoya, incompetentes y cínicos. Gracias por tu opinión, Carlos. Teresa Aguilar también nos deja un saludo a todos. Gracias también, Ter, igual para ti. Salvador Gutiérrez nos saluda también y nos dice: en relación a la elección de jueces y magistrados, ¿de verdad somos un pueblo tan tonto que lo vamos a permitir? Un ser humano con 2 dedos de frente sabe que eso nos lleva al caos judicial. En fin, tendremos lo que permitamos y merecemos. Gracias también por tu opinión, Salvador. Déjenme con esto hacer una breve pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vamos a conocer lo que sucede en el ámbito de la seguridad en el territorio estatal. Vamos con los compañeros de Red 113, la voz de Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿qué nos tienes? Buen día. Hola Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarte. Vamos a comenzar en Uruapan, y es que el cadáver con huellas de violencia de un hombre que estaba reportado como desaparecido fue localizado en la cajuela de un vehículo abandonado en la colonia Antorcha Campesina. Vecinos de la calle Clara Córdoba alertaron a las autoridades sobre un vehículo Volkswagen Pointer de color negro, abandonado, por lo que al sitio acudieron policías. Los uniformados se percataron de que la unidad estaba relacionada con la desaparición de una persona, por lo que la aseguraron y remolcaron a la Fiscalía Regional, sitio en el que al ser inspeccionada por personal pericial, descubrieron que en la cajuela había varias bolsas de color negro, las cuales contenían restos humanos. El fallecido fue identificado como Jorge Antonio, de 42 años de edad, mismo que, de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la propia Fiscalía, fue visto por última vez el pasado viernes. Es señalar que al momento Uruapan acumula al menos 11 homicidios durante este mes. En tanto, en la Tierra Caliente, en Apatzingán, un joven fue asesinado a balazos en la colonia El Varillero. Presuntamente el fallecido momentos antes asaltó a punta de pistola un bar. La policía recibió el reporte sobre una agresión armada en la calle Ignacio Allende, lo que movilizó a uniformados y paramédicos. A su llegada, los socorristas encontró a un masculino gravemente herido. Luego de estabilizarlo, el paciente fue trasladado de emergencia al hospital regional, donde minutos después pereció. El ahora occiso fue identificado como Juan, quien de forma extraoficial se mencionó que previo a ser asesinado, amagó con una pistola y asaltó a clientes y trabajadores del bar conocido como El Mojito. Finalmente, en Tzintzuntzan, una tragedia, a consecuencia de la descarga eléctrica de un rayo. Un hombre falleció y otro quedó herido. Lo anterior sucedió en un predio ubicado a la orilla de la carretera Aiguatzio, en la población de Sanabria. En el sitio se presentaron rescatistas, quienes confirmaron el deceso de Rafael, de 46 años de edad. Además, los socorristas auxiliaron al sobreviviente y lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica. Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las correspondientes diligencias. Además, dejaron el cadáver a los familiares, respetando con ello los usos y costumbres de dicha comunidad. Mi estimado Carlos, en la información. Gracias, Marcos, excelente martes. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Y sobre todo, gracias a usted por el favor de su atención. Con esta información llegamos a la parte final. Que tenga un excelente y productivo martes. Nos escuchamos o nos vemos mañana.